Bien, el tema de hoy, como les decía, es la nutrición mineral, que es una parte importante para la fisiología vegetal y que permanentemente va teniendo avances de acuerdo a las investigaciones que se van haciendo en ese campo. Inicialmente, al principio de la fisiología vegetal, se consideraba o directamente no se tenía en cuenta la participación de los elementos minerales dentro de la alimentación de las plantas. Y todo lo que se conocía estaba basado en la teoría del humus, que consideraba que las plantas obtenían sus alimentos a partir de la materia orgánica que se descomponía en el suelo. Luego, con el avance del conocimiento de otros procesos, como la respiración, como la fotosíntesis, comenzó a señalarse la importancia de otras sustancias que eran incorporadas a partir de las raíces para la alimentación y el crecimiento y posterior desarrollo de las plantas. Hoy en día se sabe que tiene fundamental importancia dentro de la bioquímica de las plantas, ¿sí? Con distintos papeles que desarrollan los distintos elementos minerales dentro de ella. Bueno, la nutrición mineral es la parte de la fisiología que estudia los procesos que están relacionados con la absorción, eh, es decir, vamos a entender cómo es que ingresan esos elementos minerales a la planta y particularmente a una célula, cuál es la transformación que va sufriendo ese elemento mineral que generalmente se incorpora en un estado o en una forma química determinada y que va sufriendo procesos de reducción y va a terminar formando parte, por ejemplo, en el caso del nitrógeno, del azufre, de aminoácidos a través de procesos de reducción. La intervención de estos de los elementos minerales en el metabolismo, vamos a ver que a lo largo de el estudio de distintos circuitos metabólicos, vamos a ver la intervención de muchos elementos minerales, ya sea en el transporte de electrones o como catalizadores, ¿sí? Entonces, la importancia de la nutrición mineral dentro de la fisiología tiene que ver con todo este conocimiento relacionado, repito, a la absorción, a la asimilación, al metabolismo, es decir, a la función que cumple dentro de la planta y que favorece su crecimiento, su desarrollo y permite que la planta pueda cumplir su ciclo de vida. Las plantas obtienen los elementos minerales que la componen, de distintas fuentes. Obtienen del aire el carbono a través del dióxido de carbono, eh, también el oxígeno, una parte, y otra parte del oxígeno proviene del agua que absorben por las raíces. Lo mismo que el hidrógeno proviene del agua que absorben por las raíces. Pero sabemos que estos elementos no son suficientes para la vida de la planta y necesita de otros que son provistos por la solución del suelo fundamentalmente, y que eso, por supuesto, la distinta provisión de los elementos minerales va a depender del tipo de suelo. Entonces, dada la gran superficie que exponen las raíces de las plantas y la capacidad de absorber agua y los nutrientes minerales,
a bajas concentraciones es que las plantas pueden absorber tanto el agua como esos nutrientes minerales y distribuirlos a distintas partes, incorporarlos finalmente al citoplasma o a almacenarlos en la vacuola de las células. Las plantas obtienen los nutrientes minerales, entonces, fundamentalmente, estos nutrientes minerales distintos a los que les mencioné inicialmente, como el carbono, el oxígeno, el hidrógeno, del suelo. Entonces el suelo cumple ahí funciones importantes como aportar agua, aportar los nutrientes minerales, aportar oxígeno y el soporte para el sistema radical. Esa parte, la parte sólida del suelo, o sea, compuesta fundamentalmente por rocas que se van fragmentando, componen el reservorio de esos elementos minerales. Y el agua que está presente en el suelo, junto con esas sales que se van liberando de las rocas, forma lo que se denomina la solución del suelo. Esa solución del suelo es el medio que suministra a las plantas o pone disponibles los nutrientes del suelo para las mismas, ¿sí? Ahora, esa disponibilidad de nutrientes que hay en el suelo va a depender de los diversos minerales que están presentes en ese suelo, de sus distintas formas y combinaciones, porque ya vamos a ver que hay determinadas formas químicas en que son absorbidos los elementos minerales, y también depende del proceso por el cual esos elementos se convierten en utilizables para la planta. Lo mismo ocurre a partir de la materia orgánica que está en el suelo, que a través de la descomposición llega a la formación del humus, y por procesos de mineralización finalmente libera elementos minerales que van a también formar parte de la solución del suelo. Las sales inorgánicas sabemos que se disocian en partículas cargadas en esa solución del suelo. Esas partículas cargadas están disponibles para las plantas porque en el suelo vamos a encontrar partículas coloidales, en el suelo vamos a encontrar partículas coloidales que generalmente tienen carga negativa en su superficie, y entonces absorben cargas positivas como cationes potasio, cationes calcio, y los dos aniones generalmente se encuentran en la solución del suelo. Y las raíces entonces entran en íntimo contacto con las superficies de esos coloides y se produce el intercambio de esos cationes, y también hay una absorción a partir de la solución del suelo, ¿sí? Es decir, a través de estas dos maneras es que las raíces pueden tomar contacto con los elementos minerales y poder absorberlos, ya sea a partir de la solución del suelo o a partir del contacto con partículas coloidales que están rodeadas de cargas positivas.
Em, Haciendo referencia entonces a esas cargas que están rodeando a las partículas de arcilla que están cargadas negativamente, estas partículas, como les mencioné, están rodeadas de cationes. Cationes, por ejemplo, en este caso, catión potasio, pero también podemos encontrar calcio, magnesio, sodio, este, protones también, ¿sí? Y los aniones, como nitratos, cloruros, sulfatos, fosfatos, esos se encuentran en la solución. Cuando la raíz entra en contacto con estas partículas coloidales del suelo, ocurre lo que se denomina un intercambio catiónico con los coloides. ¿Sí? Generalmente el cambio se produce entre un protón que está en la superficie de la raíz con un catión que está en la superficie de la micela. Entonces, pero este protón que está en la solución del suelo generalmente deriva de la formación de ácido carbónico que se forma como consecuencia de la liberación del dióxido de carbono por el proceso de respiración de la raíz. ¿Sí? Entonces, ese protón que queda en la superficie de la raíz es un catión, se va a intercambiar con, en este caso, un potasio, y es así como el potasio entra en contacto con la raíz y luego logra entrar al interior. Entonces eso se llama capacidad de intercambio catiónico. ¿Puede explicar de vuelta, profe, lo que explicó, el proceso Acá, ese? acá, esto. Sí. Bien. Ustedes tienen que tener en cuenta que las raíces pueden absorber los elementos minerales a partir de la solución del suelo o directamente por un contacto con las partículas coloidales, por ejemplo, partículas de arcilla que están en el suelo. Las partículas de arcilla tienen la característica que tienen en su superficie cargas negativas y por lo tanto se rodean de cargas positivas, o sea, de cationes, ¿sí? Ahora, cuando tenemos entonces acá la partícula de arcilla con cationes en su superficie. En este esquema hay potasio. Y en la superficie de la raíz hay protones, ¿sí? Se produce ese intercambio cuando hay contacto entre la partícula del suelo y la raíz. El intercambio, por supuesto, se llama intercambio catiónico porque se trata de cationes que se están intercambiando, ¿sí? Es otra forma en que pueden tomar los elementos minerales del suelo a través del intercambio catiónico. En este caso, yo les explicaba que el protón que se encontraba inicialmente en la superficie de la raíz, ¿de dónde proviene? Proviene de el ácido carbónico que se forma del dióxido de carbono que sale de la raíz como consecuencia de la respiración. ¿Sí? Y al tomar contacto con el agua que está en el suelo, en la solución del suelo, se produce el ácido que está disociado. Ustedes recuerden que todos los compuestos que están en la solución del suelo se encuentran disociados, hablando de sales, por ejemplo, o de ácidos como en este caso. Entonces se liberan protones que van a estar en la superficie de la raíz y ahí se produce el intercambio. La planta necesita potasio y se produce entonces el intercambio con el protón, ¿sí? Cede el protón y la partícula coloidal cede el potasio. No sé si ha quedado claro ahí. No solamente pasa con el potasio, pasa con cualquiera. Fíjense acá, hay un ejemplo en donde está rodeada de distintos cationes y entonces se va produciendo el intercambio. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, profe, gracias.
Bien. Bueno, em, ese contacto que tienen las raíces con los elementos minerales ocurre porque los elementos llegan a la raíz por flujo masal, por difusión o porque la misma raíz avanza por el propio crecimiento, va explorando el suelo y entonces se va poniendo en contacto con esas rocas que van liberando los distintos elementos minerales al suelo. Y entonces podemos hablar de que existe el flujo masal, la difusión y la interceptación radicular como movimientos de los iones o que explican el acercamiento o el contacto de los iones con las raíces, ¿sí? Recuerdan que habíamos hablado de flujo masal cuando hablábamos del movimiento del agua, ¿sí? Y que este movimiento correspondía a la masa de agua y todo lo que está disuelta en ella y que se mueve de un punto hacia otro respondiendo a un gradiente de presión hidrostática y que esa velocidad dependía de la diferencia de esa presión hidrostática. Es una forma que tienen los iones entonces de llegar a las raíces. Hay otra que es la difusión, que también la habíamos visto cuando veíamos el tema de agua, pero que se refiere al movimiento dado por un gradiente de concentración de iones, que se van a movilizar de una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración. Ustedes piensen que la raíz va a ir absorbiendo los iones que están alrededor. Entonces va disminuyendo la concentración de esos iones. Entonces se produce movilización de las zonas donde hay mayor concentración hacia esa zona cercana de las raíces. ¿Se entiende? Pero únicamente por diferencia de concentración ocurre esta difusión. Y bueno, la interceptación radicular se refiere al crecimiento de las raíces, que solamente ella por avanzar, por ir explorando en el suelo, va tomando contacto con los distintos elementos minerales. Bueno, acá yo les puse un cuadrito en donde a través de distintas experiencias se ha podido determinar la cantidad de elementos minerales que se movilizan, ya sea o que tienen contacto con la planta a través del propio crecimiento de la raíz, a través del flujo masal y a través de la difusión. Lo que podemos ver acá, que el nitrógeno, el fósforo y el potasio llegan de las tres formas a la planta, y hay otros que únicamente, la única forma en que son disponibles o están disponibles para la planta es a través del flujo masal, ¿sí? Como por ejemplo el zinc, el azufre, el boro, se ponen en contacto únicamente con por el flujo masal. Bueno, ya hemos hablado cómo es que los elementos minerales entran en contacto con la raíz. Ahora pensemos qué es lo que pasa para que ingresen, ¿sí? También recordemos lo que habíamos visto cuando hablábamos del agua. ¿Qué pasaba cuando el agua tenía que entrar a la raíz? Hablábamos de vías, distintas vías que recorría el agua para poder llegar al cilindro central y al xilema. Los nutrientes minerales llegan a las raíces y penetran siguiendo dos rutas como están señaladas acá en este esquema, ¿sí? Esta es una ruta y acá hay otra ruta. Estas son las rutas del apoplasto y esta es la ruta del apoplasto y esta es la ruta del simplasto. La ruta del apoplasto comprende los espacios intercelulares
las paredes celulares, los espacios intercelulares y la ruta del simplasto, el espacio, digamos, interno de las células, citoplasmas, vacuolas, hasta que alcanza el tejido conductor, que es el xilema, para llegar a la parte aérea de la planta. El apoplasto, aparte de servir de un medio de traslado de estos elementos minerales, también tenemos que tener en cuenta que puede ser colonizado por microorganismos que pueden contribuir a la nutrición mineral, y también tiene cargas negativas en las paredes celulares, y por lo tanto atraen cationes y va posibilitando el movimiento de estos a lo largo de a medida que va entrando a la raíz. Recuerden ustedes que cuando tanto el agua como los elementos minerales que van en ella, cuando llegan a la endodermis, tienen que atravesar la banda de Caspary, y entonces se convierte o se unifica la vía, transformándose únicamente en la vía del simplasto para poder llegar al xilema, ¿sí? ¿Se acuerdan de esto, verdad? Que lo habíamos visto cuando vimos agua. A esto se refiere cuando hablamos de un movimiento radial, porque si nosotros hacemos un corte transversal de raíz, tenemos que hablar de este movimiento, ¿sí? Movimiento radial del agua y de los nutrientes que van entrando a la misma, ¿sí? Y fíjense acá cómo estos nutrientes entran en forma de iones, no entran en forma de sales o de compuestos neutros, sino que entran en forma disociada. Bueno, para poder entender cómo es que pueden entrar los elementos minerales al interior de una célula y así lograr la distribución de los elementos minerales en distintas partes de la planta, lo primero que tenemos que saber es que estos elementos minerales van a entrar entonces en forma iónicas y se van a movilizar por los diferentes compartimentos en los distintos sistemas biológicos, eh, y esta, y esta entrada es fundamental a nivel de las membranas celulares. La membrana celular o plasmalema, para que ustedes recuerden su estructura, yo les puse este esquema, está formada por una doble capa de fosfolípidos, una doble capa lipídica. Además contiene distintos tipos de proteínas, que son estas que están en verde. Hay proteínas periféricas, proteínas integrales, proteínas unidas a hidratos de carbono, como las glucoproteínas. Muchas de ellas, de estas proteínas, tienen un papel importante en el transporte de los elementos minerales, otras tienen una marcada actividad enzimática, pero fundamentalmente nosotros la vamos a considerar acá porque a través de ellas existe un continuo tráfico de iones que le permite a la célula poder incorporar y acumular nutrientes, así como también poder excluir otros o determinadas sustancias que son tóxicas. Y también en las membranas celulares nosotros podemos encontrar receptores proteicos. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de membrana, también de hormonas, también hablábamos de receptores que estaban a nivel de membrana, que captaban las señales
o captaban la presencia de las hormonas. ¿Se acuerdan? Bueno, a nosotros nos interesa entonces la existencia de estas proteínas porque van a actuar como, ya sea como canales o como transportadores de esos elementos minerales, y eso nos va a ayudar a entender por qué la entrada de esos elementos minerales está regulada en cierta forma, porque las células en general tienen una mayor concentración de elementos minerales en su interior con respecto al medio externo. Y eso se explica por esta característica que tiene la membrana celular, que va a permitir la permeabilidad de alguna de las sustancias. No todas entran en la misma cantidad, de la misma forma, al interior de la célula. No todos los iones son transportados a través del plasmalema de la misma forma, ni a través de la misma proteína. Algunos son transportados y acumulados en una condición de equilibrio. Hay un equilibrio entre el medio externo y el medio interno. Otros se acumulan muy por encima con relación al medio externo o por debajo, y eso va a responder según se realice un transporte de tipo pasivo o un transporte de tipo activo, en el caso en donde hay acumulaciones desiguales en relación con el medio externo. Entonces acá ya hablamos de un transporte que se realiza a través de la membrana celular o del plasmalema, haciendo la diferencia de un transporte pasivo cuando ocurre difusión simplemente y sin gasto de energía, y de un transporte activo cuando ocurre con gasto de energía. Esta actividad que tienen las membranas celulares la tienen no solo el plasmalema que rodea al citoplasma, sino también el tonoplasto, por ejemplo, que rodea a la vacuola. La misión biológica, entonces, es regular y promover el intercambio de moléculas y de iones entre la célula y el medio en donde está esa célula. Entonces, controla la proporción del movimiento de los solutos que llegan a la célula o que tienen que salir de ella. Repito, tiene que ver con el plasmalema y todas aquellas membranas que recubren o que delimitan compartimentos como vacuolas, orgánulos, que tienen distintas funciones dentro de la célula. Hacemos hincapié en esta parte de la célula, que es la membrana, porque tiene esa capacidad de permeabilidad selectiva, ¿sí? En las paredes celulares los solutos se mueven sin mayores dificultades, no hay esta selectividad que tiene la membrana celular. La permeabilidad de la membrana, entonces, la capacidad de la membrana que va a permitir o restringe el movimiento a través de ella de sustancias en forma selectiva y diferencial. Entonces es importante que recordemos esta estructura que poseen las membranas celulares. Y que tengamos presente que cuando hablamos de los elementos minerales, vamos a hablar que estos son absorbidos en forma iónica y que van a atravesar a través de esa forma por las membranas celulares. La permeabilidad es diferente para los aniones y para los cationes. Para los aniones, la permeabilidad es menor en relación a los cationes, y mientras mayor sea la carga de los iones,
va a ser menor la permeabilidad. Perdón, otra cuestión que es importante tener en cuenta es que, como yo les había dicho hace un momento, no todas las partículas entran con la misma facilidad, depende del tamaño, depende de la carga eléctrica, entran también compuestos que no están en forma iónica, tienen facilidad de difundir a lo largo de la membrana, pero nosotros nos vamos a concentrar qué pasa con los iones de los elementos minerales, ¿sí? Bueno, habíamos hablado que hay un transporte pasivo a través de la membrana que responde a la difusión, que se acuerdan que habíamos visto también cuando vimos el tema de agua, que el flujo de difusión, esto se cumple para el caso también del movimiento de los iones, respondía a la ley de Fick, en donde hablábamos de un gradiente de concentración de la sustancia que estemos considerando, y el coeficiente y que esa velocidad de difusión depende de ese gradiente de concentración y del coeficiente de difusión de la sustancia o del ion que estamos considerando en este caso, ¿sí? Esto es para que recuerden, cuando hablamos entonces de transporte pasivo, estamos hablando de una simple difusión y que responde a la ley de Fick. Ahora, la absorción iónica y selectiva y la acumulación de iones dentro de la célula no se puede explicar únicamente por la difusión, no se puede explicar únicamente por el transporte pasivo, sino que la absorción iónica es un proceso que está regulado metabólicamente a nivel de la membrana celular y depende de las propiedades de esta membrana frente a los distintos iones y de un consumo de energía metabólica para realizar un transporte activo que va a permitir la entrada de otros iones, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no solo pensemos que esos iones que entran al interior de la célula entran por transporte pasivo, respondiendo a esta ley de Fick, sino que tiene que existir un transporte activo. El transporte activo supone el movimiento de iones, ya no desde una zona de mayor concentración hacia una zona de menor concentración, sino en sentido contrario a ese gradiente, y por lo tanto supone el gasto de energía metabólica, ¿no? ¿Qué pasa cuando los iones, fundamentalmente los iones, se movilizan de un lado hacia otro de la membrana celular? Cuando se movilizan partículas que están sin carga, solutos sin carga, a ver, disculpen. Cuando se movilizan distintas sustancias a lo largo de la membrana, la diferencia de concentración que existe entre la parte externa y la parte interna se denomina potencial químico de membrana.
¿sí? Porque se refiere únicamente a la diferencia de concentración de una determinada sustancia entre el medio interno y el medio externo. Ahora, cuando se trata de partículas cargadas, o sea, cuando estamos hablando ya de iones, que pueden ser iones, iones inorgánicos o también orgánicos, se tiene otro factor que influye en este gradiente que tenía que ver con la concentración nada más. Y acá ya se habla de un potencial electroquímico o electropotencial. Ese gradiente de potencial de membrana entonces está determinado por potencial químico, o sea, por la concentración de una sustancia por fuera de la célula y adentro de la célula, y potencial eléctrico, ¿sí? Entonces, se deben a diferencias de concentración y diferencias de carga de los solutos a ambos lados de la membrana. El gradiente de potencial de membrana se conoce como potencial de difusión o potencial electroquímico, ¿sí? Entonces, la diferencia tanto de concentración como de cargas que existe a ambos lados de la membrana celular. Se ha calculado para distintos tipos de células vegetales el potencial de membrana, se sabe que es negativo y los valores oscilan entre menos 130 a menos 100, 110 milivoltios. Lo que tienen que saber, bueno, eso depende del tipo de célula y de las partículas cargadas que se estén considerando, ¿sí? Lo que tienen que saber, sí, que el potencial de membrana generado por la diferente distribución tanto de las concentraciones como de las cargas a ambos lados de la membrana tiene valores negativos. El potencial electroquímico cuantifica la cantidad de trabajo que realiza un ion. ¿Se acuerdan que cuando nosotros hablamos de potencial agua decíamos la capacidad de realizar trabajo que tiene el agua? Bueno, cuando hablamos de potencial electroquímico, también eso nos da una idea de la capacidad de realizar trabajo que tiene un ion, o sea, la capacidad de moverse que tiene ese ion. Como consecuencia de ese potencial, fíjense acá, este esquema representa este cuadrito naranja, representa una célula. Y en el interior encontramos iones potasio. Esto es esquemático y está simplificado, no solamente vamos a encontrar iones potasio en el interior, pero para poder entenderlo está hecho de manera simplificada, ¿sí? Cuando hay mayor concentración de iones potasio en el interior de la célula que en el exterior, se genera ese potencial de membrana, ¿sí? Y entonces, por difusión, el ion potasio se va a movilizar desde una zona de mayor concentración, por eso acá la letra potasio, del potasio, el símbolo del potasio, está más grande. Se va a movilizar de una zona de mayor concentración hacia una zona de menor concentración. Ahora, ¿hasta cuándo ocurre la salida? Hasta que se genera una entrada de cargas positivas hacia el interior que tratan de neutralizar las cargas negativas que van predominando en el interior, y ese potencial de difusión a través de la membrana que se opone a la salida de este ion se denomina potencial de Nernst o potencial de difusión. ¿Sí? Entonces, ese potencial que tiene el ion para moverse se puede calcular a través de esta ecuación, de la ecuación de Nernst o del potencial de Nernst, que es esta
está representado acá en este caso por esta flechita verde que se opone a la salida neta, a la salida completa de este ion. Entonces, moviliza el ion en sentido contrario para contrarrestar o para neutralizar las cargas negativas hasta que se llega al equilibrio. ¿Sí? Esa ecuación de Nernst, acá tienen la fórmula, que tiene en cuenta la constante general de los gases, la temperatura en grados Kelvin, la carga del ion particular que se está considerando, la constante de Faraday, la concentración del ion tanto en el exterior como en el interior de la célula y el campo eléctrico generado por ese ion. Ahora, ¿qué pasa cuando la concentración del ion es igual tanto en el exterior como en el interior? O sea, cuando se llega a ese equilibrio, no hay un movimiento neto, digamos, de ese ion. No hay un movimiento pasivo de ese ion, ¿sí? Porque el sistema está en equilibrio. La fuerza con que se mueve ese ion va a depender de lo que se denomina fuerza ion motriz. Y la fuerza ion motriz se calcula con la diferencia que hay entre el potencial de membrana y el potencial de Nernst. ¿Sí? Cuando esa diferencia tenga un valor positivo, el ion tiende a salir de la célula. Cuando esa diferencia tiene un valor negativo, el ion tiende a entrar. Es la fuerza con que se moviliza y surge de la diferencia de la fuerza del potencial de membrana y el potencial de Nernst. ¿Sí? Eso multiplicado por la carga del ion. Pero sucede que esto se ve fácil si nosotros lo consideramos y lo tenemos en cuenta para un solo ion. En el interior de la célula, como yo les decía, hay una gran cantidad de diversos iones y entonces cuando nosotros queremos ver qué pasa con la célula, con el potencial de membrana, no nos sirve considerar un solo ion. Existe otra fórmula que es la fórmula de Goldman, que yo no se las puse acá, pero es bastante similar, en donde tiene en cuenta no solo la existencia de un solo ion, sino que va sumando o restando, según sean cationes o aniones, los distintos iones que componen el interior de la célula y teniendo en cuenta también la concentración de esos iones en el exterior, ¿sí? Y que van a terminar definiendo el potencial de membrana o el potencial de Nernst. Pero, digamos, para poder entender, se empieza analizando la concentración de un solo ion en el interior y en el exterior de la célula. Pero nosotros, cuando consideremos qué pasa realmente con una célula y poder conocer su potencial electroquímico, su potencial de membrana o su potencial de equilibrio, tenemos que tener en cuenta la diversidad de iones que hay tanto afuera como dentro de la célula. Bueno, habíamos hablado que el ingreso de esos iones se debía a un transporte pasivo y también a un transporte activo. Cuando hablábamos de transporte pasivo nos referíamos a la difusión, ¿sí? Y esa difusión se puede realizar a través de el movimiento de las partículas directamente atravesando la membrana celular o por canales iónicos o por transportadores específicos que son membranas que están, repito, en el plasmalema o en el tonoplasto. Y ahí se habla de una difusión facilitada porque en este caso el ion que tiene que ingresar a la célula
utiliza ese transportador, esa proteína, para poder atravesar la membrana celular. Pero esto ocurre, y ese transporte ocurre porque hay una diferencia de concentración que facilita entonces la difusión, ¿sí? Y ahí se habla entonces de transporte pasivo porque es sin gasto de energía metabólica. En el caso del transporte activo, tenemos que tener en claro que hay un aporte de energía metabólica que permite la absorción de los nutrientes. Esa permeabilidad de la pared celular, de las membranas celulares, perdón, a los iones y a las moléculas, depende entonces de la existencia de las proteínas que les decía yo hace rato. Y ese transporte activo que realizan algunas proteínas puede ser un transporte activo primario o puede ser un transporte activo secundario. Para que se realice el transporte activo primario, es necesaria la existencia de las denominadas bombas primarias. Estas bombas son bombas electrogénicas que generalmente son fundamentalmente transportadoras de protones. Se trata de atepasas de membrana que bombean los protones utilizando la energía metabólica en forma de ATP. El transporte de los protones a través de la membrana va a provocar la polarización de la membrana y eso va a generar un potencial eléctrico negativo en la cara interna de la membrana celular. Esa polarización de la membrana celular permite de esta manera el transporte de iones a través de la membrana. Hay bombas de sodio, bombas atepasas sódicas, atepasas cálcicas, que bombean estos iones hacia el exterior, haciendo que el más negativo el potencial de membrana. Repito, las atepasas de membrana consumen ATP para bombear protones y de esta manera aseguran que este transporte proporcione energía necesaria para la absorción de elementos minerales esenciales a través de la membrana celular y del tonoplasto de la vacuola y de membranas que recubren orgánulos tanto fotosintéticos como respiratorios. Se diferencian, ya vamos a ver que hay otro tipo de proteínas transportadoras. Las bombas se van a diferenciar porque utilizan, este transporte utiliza directamente entonces energía metabólica. Por eso se llama transporte activo primario. Acá tienen el ejemplo de una bomba que básicamente esta es una atepasa protónica que está movilizando protones hacia el interior de una vacuola desde el citoplasma. Eso es para que vean que están distribuidas en distintas partes de las células, ¿sí? En las membranas, ya sea que recubren las vacuolas o en el plasmalema.
Las bombas tienen entonces la característica que realizan un transporte selectivo, porque habíamos dicho que transportaban protones o sodio o calcio, realizan un transporte selectivo y específico de iones a través de la membrana. Y ese movimiento que realizan, que permiten de esas sustancias, es en contra de un gradiente de concentración. Por eso es que es necesario la energía obtenida a través de la hidrólisis del ATP. No sé si ha quedado claro el papel de las bombas. Son transportadores de un gradiente de concentración. Acá no hablamos de difusión, ¿sí? Acá se va a movilizar en contra de un gradiente de concentración. Entonces se necesita para que se movilice ese ion, una fuerza extra que es aportada por el ATP. El papel de las bombas en la membrana plasmática es expulsar el protón hacia afuera, y en el tonoplasto, estaríamos acá en este esquema, es hacia adentro, creando un gradiente de potencial eléctrico y también una diferencia de pH. Siempre esto utilizando energía metabólica. Este gradiente de potencial electroquímico de protones se conoce como fuerza motriz protónica y conduce al transporte de otros iones, aniones, cationes o moléculas neutras en contra de gradientes de concentración, dando lugar a un transporte activo secundario. Fíjense en este esquema, se va señalando cuando se habla de de las distintas formas de absorción de los nutrientes, del transporte pasivo, quienes intervienen en el transporte pasivo y quienes intervienen en el transporte activo. En el transporte activo tenemos el caso de las bombas, ¿sí? Las membranas poseen mayor permeabilidad para los iones y las moléculas polares. Eso tiene que ver con la estructura que tienen las membranas celulares, ya que poseen esas estructuras proteicas, que son estos transportadores que facilitan el movimiento de los iones y de otras moléculas. A las proteínas estas las podemos clasificar, como ya vimos anteriormente, en un primer grupo que son las bombas, ¿sí? Que son proteínas. Hay otras categorías de transportadores que son los canales iónicos y los transportadores propiamente dichos. Acá en este esquema estamos viendo canales iónicos, estamos viendo transportadores. Los transportadores de iones o de otro tipo de solutos son macromoléculas de naturaleza proteica, son proteínas integrales, están entonces en el plasmalema o en el tonoplasto, y tienen
una permeabilidad selectiva para solutos que van a transportar. Son de gran diversidad, digamos, y se considera que son específicos para determinadas familias de solutos, ¿sí? Las proteínas transportadoras se unen a los iones o a las moléculas que van a transportar en una de las caras de la membrana, sufren determinados cambios en su composición, en su estructura química, cambios conformacionales, que permiten que ese soluto, ion o molécula, pueda atravesar la membrana. El transporte que realizan los transportadores, a diferencia de los canales iónicos, puede ser tanto activo, como en este caso, o puede ser pasivo, ¿sí? Otras proteínas que realizan también el papel de transporte son los canales iónicos. Estas tienen la característica que tienen sitios cargados eléctricamente y constituyen un mecanismo de transporte de los de iones a gran velocidad. No ocurre acá consumo de energía, por lo tanto forma parte del transporte pasivo. Entonces, el mismo ocurre a favor de un gradiente electroquímico. Hay canales que están permanentemente abiertos a nivel de la membrana, y hay otros que se abren en determinados momentos para facilitar la entrada o la salida de determinados iones. Bueno, les decía hace rato que el transporte activo primario lo realiza la bomba, las bombas ATPasas, que pueden eliminar, por ejemplo, protones. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de la apertura y cierre estomático, cuando hablamos de la apertura de los estomas, hablábamos de la acción de las bombas ATPasa que empezaban a expulsar protones fuera de las células estomáticas? Bueno, esa es una de esas bombas, a eso nos estamos refiriendo, y que esta acción se produce con gasto de energía. Resulta que esa expulsión de protones en contra de un gradiente de concentración o de un gradiente electroquímico, produce un desbalance de las cargas, y las células tienden a mantener un balance y un equilibrio interno, y entonces, como consecuencia de ello, se posibilita, para restablecer el balance ese que sea, o el equilibrio que se ha roto como consecuencia de la acción de la bomba que realiza un transporte activo primario, se habilitan otros transportadores que van a realizar un transporte activo secundario, que si bien no hace uso directo de la energía del ATP, sino que utiliza ese equilibrio, ese desequilibrio de cargas para transportar sustancias. Y ahí se habla entonces del transporte secundario, digamos, porque utiliza la energía que deriva del transporte activo primario para restablecer el equilibrio
eh, electroquímico a ambos lados de la membrana. Entonces el transporte activo puede ser primario o puede ser secundario. Acá tenemos ejemplos de transportadores que van a realizar el transporte activo primario, en el caso de la bomba, y transportadores activos secundarios. El transporte activo secundario, entonces, es realizado por también transportadores proteicos que están en la membrana, que pueden combinar un sitio de ese transportador con un determinado soluto o con un protón. Y entonces hablamos de transportadores uniporte, sin porte o antiporte. El transportador uniporte realiza el transporte de un solo ion. El segundo, el sin porte, transporta dos iones en la misma dirección. Y el tercero traslada el soluto en una dirección y el protón en otra dirección. Ese es el transporte antiporte, ¿sí? Son transportadores que realizan ese transporte activo secundario. Y según la célula necesite y según se requiera lograr el equilibrio electroquímico, van a incorporar ya sea un ion, ambos aniones o cationes simultáneamente, o van a permitir la entrada o la salida simultáneamente de iones, ¿sí? Bueno, este es un ejemplo característico para el caso de la, de la absorción o del mecanismo de absorción por parte de la membrana de nitratos y de amonio, ¿sí? Cómo es que a través de la expulsión de protones, para establecer ese balance, se introducen nuevamente protones acompañados de la entrada de nitratos, o directamente para compensar la falta de cargas positivas en el interior, también se facilita el transporte de amonio que están cargados positivamente, ¿sí? Es así como se entiende el proceso de absorción, repito, como para restablecer el equilibrio eh, electroquímico en la célula. Y de esa manera se facilita también la entrada de nutrientes, en este caso del nitrógeno. Y acá estamos hablando de transporte activo primario y transporte activo secundario, que permiten el ingreso de estos iones, nitrato y amonio, como consecuencia de la salida en contra de un gradiente electroquímico de protones provocado por la bomba ATPase. Bueno, ya para tener una visión general del movimiento que tienen los iones cuando entran desde la solución del suelo a las distintas partes de la planta, podemos hablar de un transporte a corta distancia cuando hablamos del movimiento tanto del agua como de los nutrientes de célula a célula, ¿sí? Un transporte a media distancia cuando hablamos de ese recorrido radial que ocurría tanto del agua como de los nutrientes, que se movilizaban desde la epidermis, el parénquima cortical, la endodermis
y llegando al xilema. Y el transporte a larga distancia, que es ya a través de los vasos xilemáticos, que van a ser arrastrados esos nutrientes junto con la columna de agua como consecuencia de una diferencia de presión hidrostática dada por la corriente transpiratoria y también por la presión radical, y entonces permitir la movilización del agua y esos nutrientes a las distintas partes de la planta. Eso en relación, ya hemos visto la absorción, hemos visto el transporte, las vías por las que se moviliza en el recorrido radial y el transporte que se realiza a lo largo del xilema, en donde prevalece el flujo masal, ¿sí? Bien, ya entrando en lo que es específicamente los nutrientes minerales, tenemos que ver cuál es su participación dentro de la composición vegetal. Para poder entender esto, tenemos que recordar que si extraemos nosotros una planta del suelo y la pesamos, obtenemos su peso fresco. Ese peso fresco, el 100% de ese peso fresco está compuesto por un 80 a 90% agua y el resto, que sería un 10 a un 20%, por materia seca. Ahora, esa materia seca, de esa materia seca solamente el 1 al 5% corresponde a las cenizas, y las cenizas son las que componen los nutrientes minerales, ¿sí? Que es lo que nos interesa en esta clase. Entonces, esa es ya la intervención de los nutrientes minerales en la composición del vegetal. Nosotros habíamos visto, cuando veíamos agua, ya habíamos visto un grafiquito parecido, en donde señalábamos la composición dentro de la composición vegetal, la intervención del agua. Ahora estamos considerando la intervención de los nutrientes minerales dentro de la materia seca. Recuerden que la materia seca la obtenemos cuando sometemos ese material vegetal fresco a estufa para que pierda agua a temperaturas de 75, 80 grados centígrados aproximadamente durante 48 horas, y luego de ese tiempo el peso se estabiliza por la pérdida de agua y se obtiene la materia seca o peso seco. La composición y la cantidad de los elementos minerales es diferente en las distintas plantas y refleja los requerimientos nutricionales diferentes que tienen las plantas, ¿sí? Acá en este cuadrito estamos viendo la distinta composición en nutrientes minerales que tienen especies arbóreas en comparación con especies herbáceas. Eso está indicando que hay requerimientos nutricionales distintos. Esa composición mineral depende entonces del tipo de planta, también depende de la edad de la planta, de la fase de crecimiento y desarrollo que estemos considerando, y también depende de la disponibilidad de esos nutrientes minerales en el medio en que vive esa planta. Las diferencias que se observan entre las plantas y en su composición mineral está relacionada con las diferentes capacidades de absorción y de acumulación iónica que tienen esas plantas. Hay especies, por ejemplo, como las leguminosas, tienen
un contenido más elevado en calcio que las gramíneas, mientras que las gramíneas tienen mayor contenido de silicio. Entonces, eso nos está demostrando que hay una diferencia en cuanto al tipo en su composición, en cuanto al tipo de planta que se esté considerando. Lo mismo en este otro gráfico, en esta otra tabla, se hace referencia a la diferente composición y a las diferentes cantidades de los distintos elementos minerales que se encuentran en la materia seca. Se expresan en porcentaje de materia seca, ¿sí? Bueno, los elementos minerales que están en una planta se consideran elementos minerales esenciales cuando cumplen lo que se denominan los criterios de esencialidad. Estos criterios fueron propuestos por Arnold y Stud en 1934 y son tres. El primer criterio dice que un elemento es esencial si su deficiencia impide que la planta cumpla su ciclo de vida, ¿sí? O sea, es imprescindible. El otro criterio dice que para que un elemento mineral sea considerado esencial, no puede ser sustituido por otro que tenga características similares, ¿sí? No puede ser reemplazado por otro, es decir, que cumple una función específica dentro de la planta. Y el último criterio dice que el elemento debe participar directamente en el metabolismo de la planta. Tiene que tener una participación directa, por ejemplo, catalizando una reacción química, ¿sí? Y no puede ser entonces reemplazado porque tiene una función específica y tiene un efecto directo en el metabolismo o forma parte de una molécula determinada, por ejemplo, el magnesio, que forma parte de la molécula de clorofila. Entonces, un elemento mineral, para que sea considerado esencial para la planta, tiene que cumplir estos tres criterios de esencialidad. Hay alguna bibliografía que mencionan 19 elementos minerales esenciales, otros mencionan 17 elementos minerales esenciales, y hay otros en donde se mencionan 21 elementos, pero dentro de esos no solamente están incluidos los elementos esenciales, sino también eh, hay otros elementos que son, cuando se habla de 21, que son importantes para la planta, se mencionan los elementos benéficos, ¿sí? Que cumplen un determinado papel en algunas plantas y que a veces suplen a un elemento esencial en alguna función secundaria, ¿sí? Por ejemplo, el sodio es un elemento benéfico que es considerado importante para la planta, pero no es un elemento esencial. Bueno, entonces esto iba a fin de que ustedes puedan entender la diversidad de que hay algunos autores que hablan de 17 elementos, otros hablan de 19, otros hablan de 21, ¿sí? Lo que tiene que quedar en claro es que muchas veces un elemento mineral esencial puede ser esencial para una determinada planta y no esencial para otra. Entonces, de ahí está la diferencia. Bueno, en esta diapositiva lo que se busca es primero señalar que
para el estudio de la nutrición mineral se utiliza en fisiología vegetal una técnica que se denomina hidroponía. En esta técnica se reemplaza el suelo, que es la fuente de los nutrientes minerales, por una solución nutritiva. Una solución nutritiva completa, que ustedes ya van a ver en práctico. Una solución nutritiva completa, esa solución nutritiva completa tiene todos los elementos minerales que necesita la planta, esenciales, que necesita la planta para crecer, desarrollarse, cumplir todo su ciclo de vida. ¿Sí? Por eso se llama nutritiva completa. Tiene los elementos esenciales que necesita la planta. Esta técnica de hidroponía entonces nos permite reemplazar el suelo por una solución nutritiva. Esa solución nutritiva la preparamos nosotros con agua destilada y siguiendo recetas que ya están establecidas para formular estas soluciones nutritivas. En las cantidades en que esa solución se mantenga balanceada, que se permita la absorción de todos los nutrientes minerales, y tiene la característica de que yo puedo manejar a mi antojo la presencia de determinados elementos minerales. ¿Sí? Yo puedo hacer que falte fósforo, directamente no coloco fósforo en esa solución, y quiero ver el efecto que produce en la planta la falta de ese elemento mineral, o de cualquier otro. Si yo quiero hacer ese estudio en el suelo, no lo puedo hacer. Entonces, la técnica que utiliza la fisiología vegetal para poder estudiar la nutrición mineral es la técnica de hidroponía. Reemplaza al suelo por un medio, en este caso un medio acuoso, una solución nutritiva, para poder estudiar el efecto de los distintos nutrientes sobre la planta, ¿sí? En la hidroponía no solo utilizamos solución nutritiva, sino que podemos utilizar cualquier otro medio inerte que no sea suelo, que le brinde a la planta los elementos nutritivos para poder hacer los distintos estudios. Bueno, esta técnica entonces nosotros la podemos utilizar para poder determinar si un elemento mineral es esencial o no. Es decir, si cumple esos 3 criterios de esencialidad que les señalaba anteriormente. ¿Sí? Si yo coloco una plantita en una solución nutritiva completa, voy a tener un desarrollo normal de esa plantita, pero si a esa solución nutritiva le saco algún elemento para ver si se trata de un elemento mineral esencial, si la planta, después de haber estado un tiempo en esa solución a la que le está faltando un determinado nutriente, crece normalmente, crece y se desarrolla normalmente, llegamos a la conclusión que ese elemento mineral faltante no es un elemento esencial, porque la planta creció normalmente. Ahora, si la planta presenta anormalidades, tiene una dificultad en su crecimiento, que se va acrecentando con el tiempo y que va a impedir que la planta cumpla su ciclo y termina muriéndose, entonces sí podemos concluir que ese elemento mineral que hicimos faltar a esa solución es un elemento mineral esencial, ¿sí? Porque la ausencia está provocando una respuesta negativa en la planta. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende ahí, chicos? Repito, la técnica para estudiar la nutrición mineral en fisiología es la técnica de hidroponía, porque es la única en donde nosotros podemos manejar a nuestro antojo las distintas cantidades de los distintos elementos minerales que necesita una planta para poder crecer, desarrollarse y cumplir su ciclo. Bueno, resulta que esos elementos minerales esenciales, en el suelo vamos a encontrar distintos elementos minerales,
No todos son esenciales para la planta, repito, para que sean esenciales se tienen que cumplir esos 3 criterios de esencialidad. Ahora, una vez que ya los tenemos identificados a esos elementos minerales esenciales, que para algunos autores son 16, para otros 17, para otros 19, pero que en definitiva lo que tenemos que saber que muchos de ellos son esenciales y comunes para todas las plantas, ¿sí? Y para otras plantas, los que consideramos esenciales para la mayoría, para otras plantas no lo son. Dentro de esos elementos esenciales, podemos distinguir los macronutrientes y los micronutrientes. Los macronutrientes son aquellos elementos minerales esenciales que las plantas los necesitan en grandes cantidades. Por ejemplo, el fósforo, el nitrógeno, el potasio, el calcio. Y los elementos minerales denominados esenciales, pero denominados microelementos, son aquellos que las plantas los necesitan en menores cantidades, en menor proporción. Y son estos, por ejemplo, el hierro, el boro, el cobre, el molibdeno. Son esenciales porque tienen un papel importante dentro de la planta, pero la planta los requiere en una menor proporción. ¿Sí? ¿Quedó claro? Ahora, en esta tablita, aparte de poder distinguir cuáles son los macronutrientes o macroelementos y los micronutrientes, podemos ver la forma química en que son absorbidos. Fíjense, todos son absorbidos en forma iónica, es decir, como partículas con carga, ¿sí? Es la forma en que ingresan a la planta. Por ejemplo, si consideramos el nitrógeno, puede ingresar ingresa a la planta en la forma química de nitrato o en la forma química de amonio. En ninguna otra forma más. ¿Sí? A través de la raíz ingresa por estas dos formas. El calcio ingresa en la forma de catión con sus dos cargas positivas, lo mismo que el magnesio. ¿Sí? Pero cuando nosotros preparamos las soluciones nutritivas, ¿cómo hacemos? Si queremos colocar nitrógeno, si queremos que la planta tenga nitrógeno disponible, tenemos que agregar sales, tenemos que agregar nitrato de potasio, nitrato de calcio, nitrato de amonio. Esa sal, en contacto con el agua, se va a disociar y ahí van a quedar los nitratos o los amonios o el calcio o el magnesio disponible para la planta. Entonces lo que tiene que quedar en claro es la forma en que son absorbidos estos elementos minerales, que es en forma de iones, ya sea como iones simples o como radicales, ¿sí? Como tenemos en el caso del fosfato, en el caso del nitrato. ¿Sí? Y en el caso de los macronutrientes, como son los que se encuentran en mayor cantidad dentro de la planta, cuando nosotros hacemos un análisis de la composición química, encontramos que estos se encuentran en mayor cantidad, estos se expresan en porcentajes y los micronutrientes se expresan en partes por millón. ¿Sí? Los micronutrientes generalmente se encuentran en menor o igual, en una cantidad menor o igual que 100 a 100 miligramos por kilo de materia seca. En esa proporción se encuentran en la materia seca. Bien. El papel de cada uno de estos elementos minerales dentro de la planta es importante, por eso es que nosotros
los consideramos o los estudiamos como elementos minerales esenciales. Vamos a ver acá en esta clase el papel de algunos de ellos. Después yo les voy a dar en una actividad, así como les subí la actividad de fitohormonas, donde ustedes tienen que completar un cuadrito con las distintas características de las hormonas vegetales, fundamentalmente con sus funciones, con los fenómenos que son fenómenos fisiológicos que son regulados por cada una de estas hormonas. También les voy a subir un cuadrito para que completen ustedes con las funciones y las funciones que tienen cada uno de estos elementos minerales esenciales dentro de la planta y qué le pasa a la planta cuando falta alguno de estos elementos minerales, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver así a grandes rasgos el papel que cumplen cada uno de estos elementos dentro de la planta. Vamos a considerar dentro de los macronutrientes el más importante y el que se encuentra en mayor proporción en la materia seca es el nitrógeno. El nitrógeno, como les acabo de mencionar, puede entrar a la planta en forma de nitrato o en forma de amonio. Aunque algunas plantas, como por ejemplo las leguminosas, pueden establecer relaciones de simbiosis con bacterias del género Rhizobium, por ejemplo, y estas bacterias fijan el nitrógeno atmosférico y recién, una vez que han fijado este nitrógeno, lo ponen a disposición de la planta y la planta lo puede utilizar en forma de nitrato. Es otra forma en que llega el nitrógeno a la planta. Más del 50% del nitrógeno de la planta se encuentra formando parte de proteínas, de ácidos nucleicos, formando parte de aminoácidos, de amidas, de aminas, con distintas funciones, por ejemplo, como coenzimas, osmolitos, y cuando está deficiente en el suelo, hace que la planta manifieste síntomas como, por ejemplo, clorosis en las hojas maduras, en las hojas viejas. Y si este síntoma de deficiencia prevalece, llega a la necrosis de esas hojas, ¿sí? Ya vamos a ver por qué ocurre esta clorosis. Bueno, esta clorosis ocurre fundamentalmente porque el nitrógeno tiene una intervención en la molécula de clorofila. Entonces, al faltar nitrógeno, no existe este pigmento y ocurre la clorosis de las hojas, que es la falta de pigmentación, ocurre el amarillamiento de estas hojas. Cuando hay un exceso de este elemento mineral, también hay inconvenientes porque las plantas permanecen mucho tiempo en su etapa vegetativa y aumento de follaje, hay una disminución de la cantidad de frutos, hay un gran desarrollo de las raíces. Bueno, se puede jugar con la nutrición nitrogenada de acuerdo al producto final que se quiera comercializar. Si a mí me interesa que se forme más cantidad de follaje, si quiero, por ejemplo, producir hortalizas de hoja, ahí sí voy a tener que aplicar una buena cantidad de nitrógeno para favorecer el desarrollo del follaje, porque en definitiva el producto final va a ser hoja, ¿sí? Si mi producto final no es el follaje, bueno, no es un elemento que requiera una importancia en el manejo de la nutrición. Eso depende del producto final que se va a comercializar. Otro macronutriente de importancia es el fósforo,
que la planta lo absorbe como ion fosfato. Este ion fosfato o el fósforo tiene importancia en la formación de ácidos nucleicos o en moléculas estructurales como los fosfolípidos, que nosotros acabamos de ver cuando hablábamos de la estructura de la membrana celular. También forma parte de nucleótidos como el ATP, que es la sustancia que tiene energía, digamos, que la mencionábamos cuando hablábamos de el accionar de las bombas, ¿sí? Entonces tiene un papel importante en el metabolismo. Cuando falta fósforo en la planta, hay una disminución del crecimiento, hay un retraso de la madurez, y el exceso provoca, igual que en el caso del nitrógeno, un gran desarrollo, perdón, en el caso cuando falta nitrógeno en el suelo, habíamos dicho que hay un gran desarrollo de las raíces. En el caso del fósforo, el exceso de fósforo provoca un gran desarrollo de las raíces. Otro macronutriente importante es el potasio. El potasio se toma en forma catiónica. Este catión lo encontramos en gran cantidad en la vacuola y es el principal osmolito de la planta. Recuerden ustedes el papel que tenía el potasio en la apertura y cierre de los estomas, ¿sí? Es activador de muchas reacciones que ocurren dentro de la planta, interviene en reacciones de óxido-reducción, y generalmente su deficiencia se traduce en una debilidad de la planta a nivel del tallo. La planta se torna más sensible al ataque de patógenos, hay un retraso del crecimiento, hay pérdida de turgencia. Y cuando se encuentra en exceso, puede intervenir en la absorción o en la disponibilidad de otros cationes, porque entra en competencia, entonces interviene en la disponibilidad de calcio y de magnesio. Bueno, eso es de los más importantes. Repito, cuando ustedes vayan a ver, vayan a completar este cuadrito que va a estar en la actividad que les voy a subir, ahí van a ir completando las funciones específicas que cumplen los distintos elementos, en este caso los macronutrientes, ¿sí? Y esto es importante saber cuál es el papel que cumplen dentro de la planta, porque de esta manera nosotros podemos explicar los síntomas que observamos en las plantas cuando están deficientes en el suelo, estos elementos minerales. Dentro de los micronutrientes podemos señalar como importante el hierro. El hierro se puede absorber como ion férrico o como ion ferroso. Forma parte del citocromo, también de ferroproteínas, es clave en la fotosíntesis, forma parte de enzimas, de la cadena electrónica mitocondrial, tiene gran intervención entonces en el metabolismo, y su deficiencia modifica la estructura del cloroplasto, provoca la clorosis férrica, y esa clorosis férrica tiene características que ya la vamos a señalar cuando estemos viendo los síntomas, ¿sí? En suelos básicos, o sea, en suelos con pH alto, la disponibilidad es muy reducida,
y entonces se ponen disponibles a la planta, para la planta, utilizando complejos orgánicos que son los quelatos. Y entonces ahí se hacen disponibles para las plantas. Generalmente cuando nosotros preparamos soluciones nutritivas, se aporta el hierro en forma de quelatos de hierro para que estén más disponibles para la planta. Hay otros elementos minerales, por ejemplo, el molibdeno tiene intervención en el proceso de asimilación del nitrógeno. El manganeso tiene intervención en la fotosíntesis, cuando se produce la fotólisis del agua, tiene intervención el manganeso. Entonces, estos son los elementos minerales denominados micronutrientes, que repito, se necesitan o la planta los requiere en menor cantidad, pero eso no quiere decir que dejen de ser esenciales para la misma. Bueno, esto es lo que les señalé anteriormente, que son absorbidos en forma de iones o en forma de radicales, pero siempre son partículas cargadas, ¿sí? Bueno, este es otro cuadrito que está en Thais y Seiger, en donde menciona el origen y la clasificación de los elementos minerales en macro y en micronutrientes, expresados los macro en porcentajes y los micro en partes por millón, y las formas asimilables por parte de las plantas. Hay otras clasificaciones de los elementos minerales que los agrupan de acuerdo al papel que cumplen dentro de la misma, como componentes estructurales, los agrupan al carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo, formando parte de hidratos de carbono, de proteínas, de lípidos. Hay otros que son activadores enzimáticos, donde actúan el potasio, el calcio, el magnesio, y otros que participan en reacciones de óxido-reducción, por ejemplo, como transportadores de electrones. Es otra forma, otra clasificación que van a encontrar ustedes de estos elementos minerales esenciales. Y hay otros autores que mencionan otros grupos en donde no está bien clara la función que tienen estos elementos. También van a ver que hay una clasificación de los elementos minerales en móviles o inmóviles, según su movilidad en la planta y la tendencia a transportarse en el interior cuando ésta presenta una carencia nutricional, ¿sí? Por ejemplo, le doy un ejemplo, en el caso del nitrógeno, cuando hay falta de nitrógeno en el suelo, la planta moviliza el nitrógeno que tiene en las hojas viejas, lo traslada hacia las hojas jóvenes, hacia las hojas que están en activo crecimiento. Entonces, el síntoma de deficiencia se visualiza en las hojas viejas o en las hojas maduras, porque el nitrógeno ha sido movilizado hacia otros puntos que lo están requiriendo, ¿sí? Ya que la planta no puede obtener el nitrógeno suficiente del suelo, ¿sí? En un caso de deficiencia, este se moviliza justamente porque se trata de un elemento que es móvil. Dentro de los elementos considerados pocos móviles está el calcio, por ejemplo, que es un componente importante en la pared celular, que una vez que está ubicado en esa estructura no se moviliza. Y entonces cuando falta en el suelo, la planta manifiesta esa carencia en las hojas jóvenes. Eso nos está indicando que el calcio es un elemento poco móvil,
porque no se puede trasladar como lo hace, por ejemplo, el nitrógeno. ¿Sí? Entonces, esa es otra clasificación según la movilidad que tengan los elementos minerales dentro de la planta. Bueno, esta diapositiva hace referencia a la ley del mínimo. ¿Qué significa? Que si un elemento mineral esencial se encuentra por debajo del óptimo, va a afectar la tasa de crecimiento y entonces se convierte en un factor limitante. Es decir, que si yo puedo recuperar los niveles de ese elemento mineral, habrá otro que se va a convertir en un elemento mineral limitante, ¿sí? Esta respuesta es conocida como la ley del mínimo o la ley de Liebig, y también se cumple para otros factores. Cuando analicemos otros procesos que ocurren en el vegetal, vamos a ver que hay un factor, siempre hay algún factor limitante que está influyendo directamente sobre el proceso. Es decir, que el crecimiento del vegetal está determinado por un elemento, en este caso un elemento mineral, que se encuentra en menor proporción en relación al resto. Bueno, esta diapositiva habla sobre la ley de los rendimientos decrecientes. ¿A qué se refiere? A que cuando nosotros analizamos la incorporación de un determinado nutriente mineral a una planta, vemos que el efecto que esta incorporación produce en el crecimiento o en el rendimiento de esta planta, ¿sí? Y podemos diferenciar en esta respuesta distintas zonas. Hay una zona denominada zona de deficiencia, que es esta zona, en donde a medida que se va aumentando la dosis o la concentración de ese nutriente mineral, se ve un aumento del crecimiento o del rendimiento. Eso está indicando que estaba en una condición de deficiencia, por eso al agregar hay una respuesta positiva. Luego hay una zona de concentración óptima en donde se llega a un punto máximo en el crecimiento o en el rendimiento. Y a partir de esa zona entramos a una zona denominada de consumo de lujo, en donde a aumentos de esa concentración de un nutriente determinado, entramos en una meseta, no se ve un incremento en el rendimiento. Se llama consumo de lujo porque acá estamos haciendo un aporte y un gasto innecesario del nutriente. Esto hay que tenerlo en cuenta al momento de hacer fertilizaciones, por ejemplo. Tenemos que encontrar cuál es la dosis óptima para lograr el máximo rendimiento y no hacer aplicaciones innecesarias al suelo, porque no vamos a ver un aumento en el rendimiento, ¿sí? Y si seguimos aumentando esas proporciones, vamos a ver que vamos a producir un efecto contrario y vamos a entrar en una zona de toxicidad donde vamos a producir una respuesta negativa en la planta, ¿sí? Entonces vamos a ver un efecto decreciente en el rendimiento a medida que vamos aumentando en esa concentración, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen que recomendar una dosis, una cantidad determinada de un elemento mineral, una concentración determinada, ¿en qué zona se ubicaría? En la óptima, profe. En la zona óptima, ¿sí? Acá. Esa sería la concentración en la que nos tenemos que movilizar. No más allá, porque no vamos a tener una respuesta en el rendimiento y vamos a tener, repito, gastos innecesarios, ¿sí? Entonces tenemos que buscar cuál es la zona óptima y hacer la recomendación o la aplicación de esta concentración o de esta dosis
porque más allá no tiene sentido, ni desde el punto de vista económico, ni para la planta, porque podemos caer en provocar una toxicidad en la planta, un efecto de toxicidad en la planta. Bueno, cuando falta algún elemento esencial en el suelo, hace que la planta manifieste síntomas de deficiencia. Es decir, esta deficiencia trae aparejada la aparición de anomalías en el crecimiento. Esos síntomas de deficiencia son característicos de cada nutriente. Entonces hay tablitas o claves dicotómicas que me permiten a mí, de acuerdo a esos síntomas que presentan las plantas, poder determinar a qué deficiencia se está debiendo determinada sintomatología, ¿sí? Hay tablas que ustedes van a encontrar en los distintos libros, ya sea están hechas para un cultivo determinado o para la mayoría de las plantas en general, en donde dicen si los síntomas aparecen en hojas viejas o en hojas jóvenes, si los síntomas son clorosis o necrosis. Entonces nos van guiando hasta que llegamos a determinar, como esas claves que ustedes utilizaban en sistemática, acá utilizamos estas claves para determinar cuál es el elemento que está provocando ese síntoma. Entonces, reitero, esa falta del elemento mineral en el suelo trae aparejada la aparición de síntomas. Esos síntomas pueden ser clorosis, es decir, las hojas se observan amarillentas, pueden ser necrosis, pueden ser deformaciones en las hojas, pueden ser reducciones del crecimiento, ¿sí? Eso nos van a ir orientando para poder identificar cuál es el elemento que está faltando en el suelo. Ahora, cuando nosotros vamos al campo y vemos que alguna planta presenta alguna característica que no es normal, presenta algún amarillamiento, ya sea de las hojas basales o de las hojas jóvenes, las hojas del ápice, es bastante difícil arriesgarse y decir, ay, a esta planta le está faltando nitrógeno, o a esta planta le está faltando hierro. Siempre antes de dar un diagnóstico, digamos, lo conveniente es acompañar a esta observación de los síntomas con un análisis foliar y con un análisis de suelo. ¿Para qué? Para saber si ese elemento mineral que yo estoy pensando que le falta a la planta está disponible o no en el suelo, porque puede ocurrir que esté presente en el suelo, pero haya algún problema, ya sea por ejemplo de pH, que impida que la planta lo pueda absorber, ¿sí? O haciendo un análisis de foliar, también puedo ver si la planta cuál es el elemento mineral que está faltando, ¿sí? No puedo, por una simple observación, arriesgarme y decir qué elemento mineral está faltando. Muchas veces se trata de deficiencias múltiples, no solamente es uno solo el elemento mineral que está faltando, ¿sí? Entonces, estas identificaciones son bastante complejas. Cuando nosotros tratamos de explicar por qué esa planta está manifestando determinados síntomas, lo tenemos que explicar en base a la función que cumplen, ¿sí? Así como yo les explicaba hace rato, la falta de nitrógeno produce clorosis en las hojas, es porque tengo que recordar cuál es la función que tiene el nitrógeno, ¿sí? Forma parte de la molécula de clorofila, entonces por eso observo ese síntoma a nivel de las hojas, ¿sí? Y se trata de un elemento móvil
por eso lo estoy viendo en esas hojas viejas. Bueno, y así van a encontrar para cada tipo de elemento mineral distintos tipos de sintomatologías que nos permiten, nos van a ayudar, repito, con esto se hacen claves para poder determinar cuál es el elemento que está faltando, ¿sí? Pero siempre piensen que tienen que acompañar estas observaciones con el análisis foliar y el análisis de suelo. Bueno, acá en esta diapositiva se agruparon algunos síntomas que aparecen, por ejemplo, en hojas viejas o en hojas maduras. Más o menos para ir orientándolos a qué puede deberse determinada sintomatología. Cuando la clorosis es uniforme, o sea, ese amarillamiento es parejo, puede deberse a falta de nitrógeno o de azufre. Esa clorosis también puede ser internerval, es decir, las nervaduras permanecen verdes y el resto de la hoja presenta amarillamiento, y eso puede deberse a una falta de magnesio, por ejemplo, ¿sí? O puede haber necrosis en los bordes y en las puntas, y eso es característico de la deficiencia de potasio. O las deficiencias acá les muestro algunas fotitos para que ustedes vayan viendo. Acá se ven, por ejemplo, clorosis internervales. Y acá clorosis más o menos parejas, uniformes. ¿Sí? Acá también en el caso del magnesio, clorosis internerval. Clorosis, necrosis en el borde de las hojas. Bueno, esta foto se refiere a efectos ya de toxicidad, cuando hay exceso. Lo que estábamos viendo anteriormente eran síntomas de deficiencia. También se observan síntomas cuando hay problemas de exceso de un determinado nutriente mineral, y esto es, por ejemplo, provocado por exceso de boro. El boro es un micronutriente, pero cuando la planta lo necesita en muy pequeñas cantidades, pero cuando se supera por muy poquito esa cantidad, ya causa este efecto. Esto es característico del calcio, también con necrosis en los bordes de las hojas y en los ápices. Sí, bueno, esto van a encontrar para algunos cultivos ya claves que ayudan a la determinación, y también fotografías que ayudan a poder identificar cuál es la deficiencia del elemento mineral que está faltando en el suelo y que está manifestando la planta, ¿sí? Cuando se identifica cuál es el elemento mineral que está faltando, estas deficiencias tienen que ser tratadas, y entonces se requiere la fertilización del suelo para tratar de mejorar esa respuesta que está dando la planta. Por supuesto, esto en base a un análisis previo, ¿no?, del suelo. Se puede hacer la aplicación directa en el suelo, o se puede hacer también la fertirrigación, que es una técnica que aumenta la eficiencia de la fertilización, disminuye la la pérdida de los elementos minerales, y también que se gaste innecesariamente estos elementos minerales, y así también el agua, ¿sí?
A veces estas deficiencias se pueden utilizar se pueden solucionar con la utilización de quelatos, como en el caso del hierro que yo les decía hace rato, que permite la estabilización de este elemento y lo hace disponible o lo pone disponible para las plantas. Y otra forma de poder recuperar a las plantas que manifiestan esta deficiencia es a través de las fertilizaciones foliares, que muchas veces son recomendables cuando se quiere una respuesta rápida una recuperación rápida del cultivo, pero generalmente conviene aplicarla cuando se trata de un micronutriente, en donde la planta lo requiere en menor proporción. La fertilización foliar por ahí no es tan conveniente cuando se trata de recuperar a la planta de una deficiencia de un macronutriente, ¿sí? Por ahí es una técnica utilizada o un ensayo que se hace rápidamente para poder identificar una deficiencia. Se pulveriza, por ejemplo, una hoja que está manifestando una determinada clorosis, se hace una pulverización foliar y si hay con determinado nutriente que se cree que es el que está faltando y si se ve que la hoja se recupera rápidamente, entonces se puede concluir que es el nutriente que está faltando. Pero eso es a fines de realizar algún estudio. Ya desde el punto de vista de la producción comercial, la fertilización foliar por ahí no es muy recomendada para poder recuperar un cultivo, ¿sí? Sí aplicarlo directamente al suelo, pero siempre, repito, hay que basarse en un análisis previo, no simplemente en la observación, ¿sí? Porque no solo estamos haciendo gastos innecesarios, sino que también estamos contaminando tanto el suelo como el agua. Bueno, acá terminaría la clase de hoy, ya me estoy pasando con el horario. Quedaría por ver